El imperialismo es un régimen de control político en el cual una potencia extiende su influencia sobre otros países por medio de la fuerza militar a través de la influencia económica, cultural o política. Las razones que mueven a las potencias imperiales a controlar estos estados, naciones o territorios son diversas. Por ejemplo, la explotación de los recursos económicos, la subordinación cultural, la ocupación estratégica de plazas militares o el poblamiento de territorios deshabitados. Los imperios han existido desde los inicios de la humanidad y sus dinámicas de conquista han sido siempre más o menos las mismas. Sin embargo, por imperialismo usualmente nos referimos al periodo de expansión europea en el mundo entero, que tiene su inicio en el siglo XV y se prolonga hasta la edad contemporánea. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial se da un complejo proceso de descolonización en América y Asia, principalmente pues las colonias americanas lo hicieron a través de guerras de independencia en los siglos XVIII y XIX. Durante esta etapa de colonización mundial, los grandes reinos europeos establecieron centros políticos, económicos y militares de control. El periodo más intenso de este proceso de expansión imperial lo constituyeron las décadas entre 1880 y 1914, en las que se dio el llamado reparto de África. La relación entre el imperio y sus colonias es esencialmente de dominación política y económica, ya sea a través de la fuerza bruta, es decir, la conquista militar o la implantación de leyes que favorezcan a la metrópoli, imponiendo a las colonias restricciones, impuestos o términos comerciales injustos, pero que según la lógica imperial serían el costo por formar parte de una sociedad más avanzada. Los europeos querían expandirse más y eso los hizo chocar entre sí, y este enfrentamiento llevó a la reunión de un congreso en Berlín. Allí establecieron el principio de que los territorios permanecieran a quienes los ocuparan desde sus costas hacia el interior, y no a quienes simplemente los descubrieron o exploraron primero sus costas. Esto pareció ser la señal de la largada para la gran carrera de ocupar espacios en África. Gran Bretaña y Francia se enfrentaron por la ocupación de territorios en Sudán y Egipto, hasta que con el Acuerdo de Londres de 1899, Francia le reconoció a Inglaterra la posesión de Egipto, con su canal de Suez y del Sudán. Paralelamente a la expansión sobre África, los europeos ocuparon territorios claves de Asia. Inglaterra, que venía penetrando en la India desde el siglo XVIII y el gobierno inglés, le otorgó la explotación de esos enormes territorios a una empresa privada. La Compañía de las Indias Orientales, que debía sofocar varias rebeliones internas, derrotó las revueltas. Inglaterra asumió un control más directo de la administración de la India, que se transformaría, según la palabra del primer ministro Benjamín Disraeli, en la joya más preciada del Imperio Británico. En Indochina los ingleses ocuparon Birmania y los franceses la Conchinchina, Annan y Tonkin, actualmente Vietnam, Laos y Camboya. Debido a la búsqueda de beneficios económicos, el imperialismo aprovecha los territorios para crear nuevos campos de inversión y expandir los mercados. Tenían la necesidad de buscar nuevos mercados, la búsqueda de materias primas al mejor precio, la mano de obra más barata y lugares donde invertir los excedentes de capital. También dar salida al excedente de población, emigraciones a las colonias y la crisis económica, sobreproducción y su consumo. Algunos de los políticos tienen la creencia de que, si expandían los territorios de su nación, afianzarían la seguridad nacional, debido a que la posesión de las colonias era símbolo de poder para aquel entonces. Europa se estabiliza, es decir, la imposibilidad de ampliar fronteras dentro del continente, la utilización de las colonias como campo de batalla para las potencias europeas, el encubrimiento de los problemas internos y las potencias europeas buscan el prestigio en el exterior. Hablamos de la necesidad de mostrar sus avances internos. Debido al crecimiento de la población europea a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en algunos países empezaron a escasear los recursos. Es por eso que las naciones decidieron expandir sus dominios para aumentar el mercado laboral. En 10 años la población europea aumentó de 300 a 450 millones. Los trabajadores emigraron a los territorios colonizados por el aumento y los avances médicos permitieron combatir con éxito enfermedades endémicas. Las teorías racistas justificaban la expansión territorial con o sin el consentimiento de los pueblos autóctonos. Esta teoría en ocasiones se confundía con el paternalismo,
que sostenía la necesidad del hombre blanco por instituir y educar a los pueblos autóctonos, por lo que destacó la actividad misionera de las iglesias misioneras, tanto cristianas, anglicanas, protestantes, etc. Causó grandes impactos en los pueblos autóctonos, incluso en muchos casos llegando a la exterminación de estos pueblos. Los que pertenecían a esta teoría racista sentían y expresaban una cultura europea superior ante el atraso de las demás culturas, considerándolos salvajes y primitivos. Los territorios ocupados se convirtieron en los productores de mercancía necesaria para la metrópolis, causando así que se explotaran las riquezas naturales y los habitantes de las colonias. Las colonias tuvieron que especializarse en un solo cultivo y tuvieron que ser obligados a comprar productos manufacturados de la metrópoli. La población sufrió un incremento en los países ocupados debido a las epidemias, y eso llevó a la reducción de la mortalidad a causa de la medicina llevada por los europeos. Esto significó la ruptura del tradicional equilibrio en la población y recursos, que más tarde provocó la subalimentación y miseria. Este proceso causó la pérdida de identidad de los colonizados, implantando el patrón de conducta y mentalidad de los colonizadores. Es decir, la cultura occidental se impuso a la cultura indígena, modificando las creencias, las costumbres y tradiciones de los pueblos colonizados. También la lengua, el inglés y el francés de los dominadores fue impuesta, conduciendo a un fuerte grado de aculturación. Los territorios colonizados experimentaron un grado de dependencia respecto a la metrópolis, lo que causó enfrentamiento entre los colonizados e imperialistas. Esto llevó a que no respetaran las divisiones étnicas y culturales. Por eso, los diferentes pueblos tuvieron conflictos. También los países colonizadores utilizaban las colonias para solucionar sus rivalidades y también como el escenario para sus enfrentamientos. El imperialismo, según nuestra opinión, es la respuesta que las potencias tuvieron ante una crisis que el capitalismo les generó y por ello salieron en busca de territorios y mercados. Pero se pensó solo en potencias de Europa y creó la ocupación y exterminio de los habitantes de Asia y África. Es algo que estuvo mal, ya que a través de la fuerza les robaron su cultura y les impusieron normas y reglas que no eran de su idiosincrasia. Los dejaron sin sus recursos, etc. Nosotros estamos en contra de toda ocupación, ya sea porque no es justo y además porque dejan a esos pueblos sin nada. Es así como cuando se produce la descolonización, esos territorios quedaron devastados.